Vale, aquí hay algo. Vale, espérate. Vale, encuentra y busca el charme del conocimiento. Vale, yo voy a buscar, vale. Vale, ¿será por aquí? No. Pues tío, pues si por esa fecha ando por aquí, tío, porque luego el verano me cuesta más, ¿sabes? Porque luego mi cuarto cada vez hace un poquito más calor y tal, y a mí el calor me hace que me dé más pereza, ¿sabes? Porque estoy en un sitio con mucha calor y tal, muchas horas sentado, y entonces pues, pero, pero eso, espero, ¿sabes? Que tengas buenas noticias y que, y yo qué sé, y a ver si me dices eh, cosas guay, tío. Me salió anuncio una por A, me he tropezado en verdad hablando, ¿sabes? Te estaba diciendo básicamente que tiene que ser una putada, en plan, tener que hacer sacrificio como eso, ¿sabes? Que bueno, que en verdad, es decir, en plan de tener que privarte de salir fuera y hacer planes y tal, pero que digo que eso que estaba diciendo de mi cuarto era lo de que eso, que en verano en mi cuarto hace bastante calor, y entonces cuando hace bastante calor como que me da pereza. Es decir, evidentemente está en mi cuarto, ¿sabes? Aunque no haga nada. Y luego, claro, en la silla da calor, todo y tal, estar muchas horas sentados. Entonces, va a ser un punto clave para, para el tema de yo jugar y streamear, ¿sabes? A ver si puedo aguantarlo, a ver cómo lo hago, ¿sabes? O a lo mejor hago stream más cortos o no sé, ¿sabes? Porque es que luego esto se convierte en un horno. Y nada, tío, que si me pilla por esas fechas, porque espero que, yo que sé, que tengas buenos resultados y que me actualices con buenas noticias, tío, que en verdad por lo menos te dé una orientación. Pues, en plan, pues mira, puede ser por esto, por esto, por esto, por esto. La cosa es que yo no sé, sinceramente, no quiero ser presagio de tal, pero claro, una cosa así como coño se cura, tío. Es decir, yo espero que haya un medicamento o algo, ¿sabes? Supongo para no sé, controlar los niveles o lo que tenga que, no sé, o lo que te pase del metabolismo, porque eso tiene pinta de como que te ha hecho ahí un cambio ahí por la cara súper vasto, ¿sabes? Que te ha descoordinado todo, ¿sabes? Básicamente. Vale, tiene pinta que es esto, ¿no? Vale. Cura no tiene, pero si es una energía o intolerancia con antihistamínico. Claro, pero sí, pero es que esa es la cosa que no me entra, es decir, no llego a entender. Es decir, tú puedes tener alergia que te salga con el tiempo a una cosa, o ponle a dos cosas. O coño, el lácteo, por ejemplo, implica varias cosas porque el lácteo deriva que si queso, yogur, leche, etc, etc, etc. Pero claro, si es en plan que tienes, por ejemplo, a la leche y luego también comes una patata que no tiene nada que ver y también te pones tal, ¿sabes lo que quiero decir o no? Entonces, un amigo me dice que me voy a poner malo por no comer y yo siempre le digo me pongo malo comiendo. Claro, claro, la cosa es esa, ¿sabes? Que es en plan como... Espérate, no se ve un carajo aquí. Vale, aquí hay otro. Y no sé dónde está, tío. Claro, por eso te digo que la cosa es como... A lo mejor tú me dices que no tiene cura, que tiene sentido, pero la cosa es como tú también controlas eso, ¿sabes? Es en plan... Si hay alguna, es decir, como una cosa, una pastilla o lo que sea que controle todo, es decir, todo lo que te afecta a la comida. O sea, que eso que a lo mejor sí, ¿sabes? Que yo no lo sé, pero es como, yo qué sé, tío. Vale, a lo mejor está abajo, ¿no? No había pensado en eso. Vale, a lo mejor tengo que ir abajo del todo. Vale, vamos a ir abajo del todo. Vale, la cosa es cómo voy para abajo. Vale, ahí no llego. Esa es de mi famosa caída. Hostia, tío, pero a ver si el rodeo es largo, claro. Tengo que hacer todo el pateo este, cabrón. Tengo que hacer un pateo.
De 3 pares de cojones. Y a saber si es ese sitio, claro. Pues nada, tío, yo a ver si, tío, si al menos ves luz, tío, y si, bueno, si te tienes que tomar una pastilla cada cierto tiempo, lo que sea, ¿sabes? Si puedes comer como una persona, es decir, normal, tío. Tus cosas, no sé, lo que sea, vaya, básicamente. Pues ya eso es mucho, tío, ¿sabes? No, no, está claro, no me importaría tomar una pastilla todos los días. Eh, no es por aquí, tío. Me estoy volviendo loco, tío. No me importaría tomar una pastilla todos los días y con eso puedo tener una vida normal, la verdad. Fue justo una semana antes de cumplir 33. Claro, tío. No, 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 sí, te entiendo totalmente, tío. Si dentro de la putada es un mal menor, ¿sabes? Aunque nunca está bien, es decir, nunca es bueno em, tomarte algo químico o lo que sea todos los días, ¿sabes? Pero yo qué sé, si al final es por necesidad y no te queda más remedio, pues se hace y punto, ¿sabes? Y más por lo que tú dices, ¿sabes? Porque por lo menos ya no tienes ese malestar, ¿sabes? Y ese temor y esa inquietud todos los días, ¿sabes? Por cada comida que vas a comer, es que vaya, tiene que ser eso un suplicio, tío. Yo es que yo soy muy empático, ¿no? Y me lo he imaginado, digo, hostia, tío, es que esto es que afecta hasta tu vida social, ¿sabes? El tema de comer fuera y todo y tal, que bueno, que al final no comer fuera, al final es lo de menos, pero es otro sacrificio, ¿sabes? Yo no sé ni dónde estoy yendo, tío. La verdad, tenía que bajar por las escaleras y tal, y yo no sé ni para dónde estoy yendo. Actualmente me tomo una manzanilla tras comer siempre y tras cenar otro suplemento llamado Circul Plus. Todo por la probabilidad a ver si ayuda. Bueno, mira, las manzanillas siempre son sanas, ¿sabes? Eso un mal no te va a hacer, la verdad. Vale, vamos a ir por aquí. Mira, tiene pinta que va a ser ahí abajo. Es que ahí, mira, he hecho bien el camino. Creo que es ahí abajo. Claro, es que parecía, claro, como tiene esto tantas plantas, ¿ves? Mira, he acertado. Este es el del conocimiento. Comiendo estricto y con todo esto, al menos me pasa cada mes y no cada semana. Vale. Pero ya, por ejemplo, has ubicado ciertos alimentos que no te afecten y tal, y yo qué sé, y no has recuperado los kilos que has bajado. En plan, pues yo qué sé, has encontrado un alimento que no te afecte y te inflas de comer y por lo menos, yo qué sé, te vas. El pescado azul fuera todo eso, seguro. Y que el pescado azul bien, dices, o cómo. Recuperar los chungos porque me da cosa comer o llenarme comiendo. No, sí, claro, entiendo. Ah, pescado azul mal. Vale, eso caca, ¿no? Hostia, vale, vale. Eso caca. Oh, tío, qué faena, tío. Tía, pira pesada. Espérate, pira pesada, hay que pillarlo. 2 veces trucha no es coincidencia y seguidas. No, pero yo me refiero que si, por ejemplo, ya tienes ubicado, porque ya llevas un tiempo con fastidiado con el tema ese, de que hay un alimento de que te gusta y que normalmente no te da problemas, pues yo qué sé, puedes comer hasta que estés satisfecho, ¿sabes? No en plan lo suficiente para no caerte para atrás, ¿sabes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Pero vaya, que entiendo tu temor, tío. Que hablar es fácil, y entiendo tu temor y ya está, ¿sabes? Es que tiene que ser una putada, ¿sabes? Que yo qué sé, que te encuentres mal, que te entre calor, que te entre baja tensiones, tiene que ser eso, yo qué sé.
Así que lo entiendo, ¿sabes? Yo estaría igual o peor, ¿sabes? Es que hablar con... Sí, hablando aquí desde mi posición parece como que, yo que sé, podrías hacer de otro, pero bueno, que te entiendo, ¿sabes? Que no quiero hablar tampoco de más, ¿sabes? Como si fuera, ¿sabes? Y no es mi intención, ¿sabes? Ni quiero tampoco parecer que lo es. Tiene que ser eso una putada, vaya. Avanzo bien, creo, sí, ¿no? Pero vaya, al final comer... ¿Y el arroz qué tal? Es decir, pero me extraña, tío, la pasta también, tío, una cosa tan básica como la pasta. Y el arroz, ¿cómo? Pero me pasa que el arroz engorda poco. Vale, tengo que ir. Vaya, tengo que ir al principio del mapa, básicamente. No sé si pillar piedra aquí, tío. Estoy por pillar piedra aquí, la verdad. Creo que voy a pillar piedra aquí. Ah, espérate, voy a ir en caballo mejor, ¿no, tío? Sí, voy a ir en caballo, tío. Estoy harto de tanto. ¿Dónde está el establo, tío? Establo. Establo. ¿Cómo se llama este sitio? During. Vale, During no sé qué. During no sé qué, vale. Este no está. Pues vamos al otro establo que está por aquí. ¿Cómo? Es lo que más como la verdad. Y lomo. ¿Lomo? Sí, lomo así tal cual. Y bien. Arroz no me pasó nada, aunque no me gusta, pero no me pasó nada. Sí, a mí yo tampoco soy de arroz, tío. Tengo un trauma con el arroz, como de chico, bueno, básicamente como siempre en mi casa se hacía bueno, se hacía y se hacen las cosas súper sosas, tío, el arroz me afectaba mucho y como no sé, le tengo mucho rechazo al arroz. Y la meluza tampoco me pasó nada, que hago varias recetas diferentes con la misma hora. Es decir, ahora te habrás vuelto un especialista en plan cocinando y eso, ¿no? Tío, ¿dónde está el establo, tío? Aquí. Vale, ya hemos dicho que se llama Threshold. Vale, Threshold. Threshold, Threshold, Threshold. Vale. Ya cocinaba antes para mí porque odio que me cocine, soy muy estricto. La única persona que sabía cocinar para mí era mi hermano. Hostia, tío. No, pero me refiero que te has puesto como más refinado, ¿sabes? Más, como te digo yo, más imaginativo, ¿sabes? Ahí en plan haciendo variantes de recetas o a saber, ¿sabes? O, ¿sabes? Más puesto todavía en el tema, ¿sabes? Pues a ver, tío, crucemos dedos y que todo vaya bien el 1 de junio, tío, y espero que tengas buenas noticias, tío. Seguramente a lo mejor te mande a hacerte más pruebas o que te tomes a lo mejor algo para probar, ¿sabes? O yo qué sé. A ver qué tal, tío. También como tu caso también tiene que ser como muy especial y tal, ¿sabes? Que prácticamente no se dé, pues claro, tienen como poca en que sustentarse, ¿sabes? Plan, yo qué sé, para saber qué exactamente a lo mejor qué hacer y esas mierdas, ¿sabes? Vale, estoy aquí. Very nice. Y... ¿esto qué es? Uy, el herrero. Mira, está todo traducido, ¿eh? Vale, tengo que ir aquí.
Sí, imaginativo sí, porque como menos variado intento que sea diferente. Claro, es normal, al final la poca ventana que tendrás de así de alimentos que tú más o menos confíes, pues claro. Vale, por aquí no es, ¿no? Hemos dicho, ¿no? No. La cosa es a ver dónde se entrega el libro 2, tío. Ah, mira, va a ser por aquí, va a ser fácil este, ¿eh? Sí, 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 va a ser por aquí. Tiene pinta esto. Sí, vale. Vale, está aquí. Me tengo que descargar, tío, antes que lo... Es decir, se me va a venir a la cabeza, no, no por cambiar de tema ni nada. Me tengo que descargar los vídeos los vídeos del VUD, tío. Que me gustaría a lo mejor, por lo menos para tenerlos. De esto de que tengo los libros, como habrá poca gente que se lo haga, ¿sabes? Porque los libros en verdad son largos, ya viste tú una que tuviste por aquí. Tenía pensado a lo mejor, ¿sabes? Pues digo, mira, a partir del libro 7 o 8 que empecé así a... que está todo en plan seguido, para en plan para colgarlo en YouTube, ¿sabes? Y creo que podría ser interesante. Mierda, tío, ahora es por aquí, ¿no? Bueno, espérate, si hago así... Yo qué sé, por subir algo, ¿sabes? Y creo que estoy ahí llegando al límite en el sentido de se me va a caducar la primera vez que me dedico exclusivamente a eso, ¿sabes? Así que tengo que tener cuidado y que no se me olvide. Pero como he estado malo y tal, tío, y paso los días y soy un huevón, porque en eso también soy un huevón, pues a ver si lo hago, tío. A ver si cuando a lo mejor chape esto lo hago. A ver, Chamber, no sé qué. ¿Dónde está el establo? Aquí. Chamber. Sí, no por un objetivo, simplemente está que hay gris que hacen eso, pero en español, no he visto, pero en español no he visto nada. Bueno, yo no explico nada, yo simplemente me pongo a hacer y punto, ¿sabes? Y a lo mejor ahí, pero como no voy a editar ni nada, sí, no creo que me ponga a editar ni nada, como mucho que recorte los primeros 5 minutos cuando empiece, que me ponga un poco así a ver si todo marche bien y tal, ¿sabes? Lo mío va a ser prácticamente a pelo, ¿sabes? Y ya está. Como ya ha habido varias personas que se han pasado por aquí y han preguntado si tengo cuenta de YouTube y tal, ¿sabes? Pues mira, yo qué sé. Y los libros como es algo muy, no sé, diferente y tal. Tardará la vida en renderizar. Yo lo subí y lo cortaba con el editor de YouTube directamente. Yo es que no sé ni cómo va, tío. Y claro, pero a veces a lo mejor tengo que cortar ciertas partes, ¿sabes? En plan así, yo que sé, 5 minutos de en medio, porque a lo mejor me he ido a, yo que sé, imagínate, a coger el móvil, no sé qué, ¿sabes? Que yo qué sé. Sí, claro, al principio pues, simplemente a lo mejor tengo que recortar los primeros 3 minutos, ¿sabes? Porque a lo mejor me pongo así. Ah, claro, lo del medio, como mucho será principio y final, supongo, ¿no? Lo que tendría sentido, que podrías tú recortar, vaya. Pero vaya, que no tengo ni idea, ¿eh? Que estoy hablando por hablar. Yo es que no. Me parece que en mi vida subí por probar hace muchos años, un vídeo de, como de relajación en un canal de YouTube. Y ya está, ¿sabes? Esto de sonido de lluvia y todas esas mierdas. Hace siglos de eso, vaya. Y por probar, vaya, fue simplemente por probar. Solo de YouTube lo usé poco, pero solo me dejaba eso. Sí, hombre, pero que tiene que ser lo lógico, ¿sabes? Porque si no, ya para eso te metes en un editor de vídeo, ¿sabes? Vale, ¿dónde está? Eh, Vale, está aquí, coño. Está aquí. Vamos a coger este, pero no me gusta ninguno. Ya lo vimos la otra vez y no. Ay, la base, ¿no? Mi objeto legendario. Vale, capítulo 3. Trae las páginas. Creo que Dusty, creo que es suciedad, pero no estoy seguro.
A lo mejor me lo he inventado. Dus, no sé por qué, pero me suena como sucio o algo así. Algo de favori. Pero bueno, a lo mejor me lo estoy inventando. Para variar. Vale, ¿y ahora qué pasa? Bori, es decir, Bori tiene que estar es decir, Bori ha dicho, ¿no? Vale, Bori eres. Tiene que estar por aquí, ¿no? Hay peña que vive de hacer eso porque da mucha retención de audiencia. ¿El qué? El tema Sí, yo qué eso. Y luego, no sé, luego a lo mejor tenía pensado a lo mejor colgar los directos del tirón, ¿sabes? Pero claro, para eso, como lo veo mucho lío y tal, quizá a lo mejor me planteé. Pero es que como creo que es muy lioso y tal, hacer multi-stream, ¿sabes? Hacer en YouTube y tal, y entonces el directo se me guarda directamente y así me quito de complicaciones, ¿sabes? De historia, de si se me va a caducar el VOD de Twitch y toda esa mierda, ¿sabes? Pero bueno. Tú dices lo de ASMR. Sí, estoy investigando también lo de multi-stream. ¿Te puedo ayudar a configurarlo? ¿Sí o qué? Pues me harías un rey, tío. Bueno, tiene que haber tutorial y tal. Yo me bajé el plugin, se dice. Bueno, no sé. Me bajé hace un par de años o un año por ahí. Me bajé como un plugin de eso que creo que era para eso, para hacer multi-stream. Que luego tienes que meter como la IRL o no sé qué mierda, ¿sabes? A lo mejor me tengo que meter por la cueva, ¿no? Sí, ¿ves? Menos mal, tío. Menos mal. Vale, encuentra la evidencia de tal. Vale. Y... ¿Y ahora qué? Evidencia. Aquí ya ni más salida, ¿eh? Si lo pude instalar en Linux, en Windows es más fácil si me colaba con cosas tercero. Claro, si yo creo que no tiene que ser tan difícil. Si yo en verdad estuve a punto un día de. Es decir, en esta época de stream no, pero me acuerdo yo que cuando. Es decir, el año pasado que me puse con. Porque me regalaron para mi cumpleaños el tema del WoW y tal. eh, Fue cuando me descargué el tema del plugin este que te he dicho de multi-stream. Y estuve investigando para Kik. Que vaya, básicamente Kik y YouTube da lo mismo porque simplemente es hacer lo mismo, pues simplemente que cambias el destino o lo que tengas que copiar, supongo, y ya está, ¿sabes? Pero la cosa es que. Vale, tengo que ir aquí abajo. Vale, tengo que ir aquí abajo. Vale. ¿Y qué te iba a decir con esto? Que me he quedado pillado. Claro, la cosa es que yo quiero, porque claro, como no. Quiero que en un es decir, en el stream como que me entre en el OBS el chat de las dos cosas, ¿sabes? Para, pues, coño, por si me escribe alguien de YouTube, tío, no ignorarlo, ¿sabes? Que no se sienta ignorado, ¿sabes? Simplemente pido eso. Yo no pido gran cosa, ¿sabes? Yo pido por lo menos eso, ¿sabes? Que por lo menos la persona, el chaval o la chavala que me escriba, yo qué sé, que no se siente ignorado, ¿sabes? Me daría toda la cosa, ¿sabes? Que me hable todo y tal, o me pregunte una duda y yo pues en la parra, ¿sabes? Porque no lea nada. Entonces simplemente por eso. Aparte que luego yo creo que tendría ventajas porque yo qué sé, ya que estoy haciendo esto, ¿sabes? Que no lo hago por... Hombre, si me fuera bien, pues mejor, evidentemente. Pero que lo hago simplemente porque me mola esta stream, estoy entretenido mientras que juego todo y tal, pues oye, mira, si el juego llega a más gente y y yo qué sé, y se anima a la gente a jugar, pues mira, toda la gente nueva que venga es bueno, ¿sabes? En tiempo que yo he estado jugando, hay gente que se ha metido aquí por la cara sin conocerlo, ¿sabes? Y se ha animado a jugar, ¿sabes? Que ya no sé si han continuado jugando o no, pero bueno, que todo eso ya es positivo, simplemente comprobarlo, ¿sabes? Claro, el chat yo también puse una cosa que salían los dos chats juntos. Nada, vivir de esto es casi imposible. Mejor como hobby y si cae algo, pues mira. Claro, y más en el otro, ¿sabes? Tú imagínate en el Señor de los Anillos, ¿sabes? Si ya en el WoW, que es el por números, es el número uno,
y de ahí viven menos de 10 personas, me refiero de habla hispana, ¿eh? Espérate. Imagínate, imagínate en el otro, ¿sabes? Sí, espérate, ¿esto es por aquí o por dónde coño es? No, esto no es por aquí. Sí, tengo que ir. No, por aquí no es. ¿Por aquí? Vale, es por aquí. Así que por eso, ¿sabes? Pues si uno se pudiera vivir de esto, pues sería la polla, ¿sabes? Pero evidentemente caer en esa trampa y hacerse ilusiones con eso, la verdad es que no, ¿sabes? Claro, soy una persona que tiene unos 100 y pico de vive y sus vídeos en YouTube de 5K y cosas así, entre ambas plataformas gana 450 euros. Y es un extra para compaginar el trabajo ya, claro, exactamente. Y 450 pavos, pues oye, se nota, ¿sabes? Eso es un dinero apañado que coño, que es una buena suma, ¿sabes? Si eres milurista y tal y te viene ahora un plus de 450 pavos, pues imagínate, la cosa que a lo mejor se tiene que hacer autónomo, ¿sabes? Entonces es una putada. Porque prácticamente te lo quita todo. Vale, vale, tengo que ir ahora para arriba. Vale, tengo que ir para arriba. Una parte se te va ahí, al menos el primer año, y los primeros años puedes meter cuota reducida. No sé cómo va nada de eso, tío, pero bueno, sí, supongo que habrá estrategias para que no te timen tanto, ¿sabes? Para que no te estafen tanto, porque madre mía. A mí lo que me sorprende es que este juego esté tan vacío, tío. Lo digo de verdad, es decir, creo que es el MMO, así en plan que de renombre me refiero, que no sé, que es inexistente, ¿sabes? Y la verdad que me sorprende bastante, tío, porque el juego para mí, sinceramente, opiniones aparte, pero por lo menos para mí es un juego que merece bastante la pena, tío. Y aparte el nombre que tiene, tío, que es que estamos hablando del Señor de los Anillos, tío, con lo que conlleva ser el Señor de los Anillos. Entonces, no sé, me sorprende bastante, la verdad. Espérate, y para desgrabar, cuando era autónomo, desgrabé un portátil. Bueno, era para mí, pero lo puse como para trabajo y encima hay que mirar siempre si hay ayudas para cosas. Hombre, no, claro, sí, está claro. Vale. Vale, a lo mejor tengo que ir a Bori otra vez. Vale, tengo que entrar aquí, coño. Estoy empanado. Vale, tengo que ir para acá. Feo y pienso gala que es tarde. Ya hablamos. Venga, niño, un abrazo. Ya me cuentas si te ves la serie. ¿Qué tal, tío? Y a ver si también si quedamos, tío, y veo a la princesa. Nos tomamos una cerveza y que la niña correte por ahí. Vale, capítulo 4. Enemigos en el Everdark. Vale. Tengo que matar 14 de no sé qué y buscar el secreto del secreto. He buscado un secreto. Vale. Pero vaya, que eso que has hecho tú, Nazco, es muy típico, ¿sabes? En plan, a lo mejor es para uso personal y no para la empresa, pero como la empresa abarca muchas cosas, ¿sabes? Pues dice, oye, pues mira, sabe tal y, ¿sabes? Y lo aprovecho, ¿sabes? Y me desgrabo, está claro, vaya. Ya demasiado roban los cabrones, ¿sabes? Vale, tengo que irme para abajo, tío. No sé, porque me raya que me manden misiones en el mapa de arriba y me manden para abajo continuamente, tío. No lo entiendo, pero bueno. Ay, tengo que ir por aquí, ¿no?
No, por aquí no era. Tengo que matar 14. Vale, espérate, 14 de estos. No, no. Mis ganas. Vale, esto tampoco. Vale, aquí ni nada, tío. Vale, son estos. Son estos lo que tengo que matar. Y luego me dice que busque. No sé si me lo tienen que dropear esto, lo de buscar. Sí, no, no me viene aquí algo específico. Pero bueno. Y son estos que tienen pecha de vida, ¿no? Vale. Aquí hay otro también más. Vale. Estoy poderoso, eh. Soy ultra poderoso. Mira que esto tiene la defensa. Cuando llegué yo aquí, tiene la defensa súper altas, tío. Pero como ahora estoy incluso un poquito más fuerte. Lo que no he, creo que actualizado ha sido el arma, tío. Me parece que lo tengo que pasar por la forja. Como la otra un poco, tío. No me acuerdo exactamente cómo se hace, tío. Bueno, más o menos tengo una idea, pero. Pero no. Tendré que ir, creo que ahora, por ejemplo, a Rivendell o a Bree, esa mierda. Y como que no. Vale, tiro por aquí. Vale. Eh... Creo que quiero ir muy al sur, tío. Aunque va a tener pinta, voy a tener que ir muy al sur. Para luego no para pegarme la pateada padre, ¿sabes? Pero bueno. De aquí a que a lo mejor respanen esta peña. Vale, esto es precipicio. Ni más. Esto no. No sé si. No, lo ve mi colega. Yo no veo The Voice, tío. No sé si The Voice, pero la cuarta temporada tenía bajón y está más aún. Y gracias hace. Sí, eso ha dicho precisamente él, que no sé si la han leído. Que dice que la última temporada es una chusta. Yo vi un poquito de la primera temporada y no me llamó la atención. Y. Y no sé. Mira que soy de seriedad, pero. ¿Sabes también lo que me pasa? Que es que yo el tema de los superhéroes y tal lo tengo como ya bastante aborrecido, tío. Porque ha habido una época de. Como de demasiado, ¿sabes? Aunque esa serie no tenga nada que ver con el mundo de Marvel, DC y eso, o por lo menos que yo sepa. Pero es como que ya también le cogí un poco de rechazo, ¿sabes? Porque era en plan. Vieron que podían hacer negocio de eso, tío, y han sacado de todo, tío. Han sacado hasta de Hulk, tía, tío. Es que digo. No, no lo de Marvel, yo te hablo en general, porque para mí Marvel y DC para mí es lo mismo, ¿eh? No es que yo sea del equipo Marvel y sea del equipo DC, es decir, yo soy un tío que vaya, que de superhéroes y eso lo justito, ¿sabes? En plan, en el sentido de conocimiento básico, es decir, que se conoce todo el mundo. En plan, que si Superman, que si Spiderman, supongo tal, pero ya cuando me metes a, yo qué sé, como me dice mi hermano, que entiende más que yo un poco, en plan Galaxus y toda esa mierda y tal, ¿sabes? Yo ahí ya me pierdo.
porque vaya, no he seguido nunca los cómics y esas cosas. No, no, a mí, es decir, yo cuando hablo de superhéroes me refiero a Marvel y DC porque los considero entonces, es decir, como más o menos iguales, ¿vale? Entonces, es decir, de la misma familia, me refiero. Entonces, eso, ¿sabes? Entonces, que como llega a un punto de aborrecimiento, tío, que no sé, tío, que no. Vaya, básicamente que no. De hecho, yo, por ejemplo, las películas de Spider-Man, que son, yo qué sé, de las películas de superhéroes, de las más vistas seguramente, eh, me la vi precisamente el otro día por curiosidad y me la vi por trozos, tío, echándole trozacos para adelante, tío, porque vaya basura me estoy viendo, tío. Es decir, basura para mí, ¿eh? A ver si alguien se va a sentir ofendido, ¿sabes? Que para gusto los colores, como digo. Pero no sé, tío, es en plan... Porque yo, por ejemplo, seguí la serie de Arrow, no sé cuánto tal, que si la serie de Flash, ¿sabes? Es decir, hubo una continuidad de serie y es que de repente, por esa época, empezó ahí a... Entre que si el Civil War, no sé qué tal, tal, y empezaron ahí a sacar por todos los lados. Y digo, pero coño, tío, ¿qué cojones está pasando, tío? Sí, claro, yo cómics y eso nunca leí ni nada de lore. Lo único que sigo de Punisher, que la serie me molaba. Sacaron una cosa hace poco y la peña se queja de que es violento. Oye, coño, es que si Punisher no es violento, tío, no me jodas, ¿no? ¿Que le vas a poner a oler flores a Punisher? ¿Sabes? Es que, coño, es que Punisher de toda la vida se pone a repartir estopa, ¿sabes? ¿Qué coño va a esperar de Punisher, tío? Si es el tío, yo qué sé. No sé, fue un conjunto, tío, y es como que lo aborrecí, ¿sabes? Y dije, mira, eh, paso, ¿sabes? Por ejemplo, ahí sí, hay ciertas, de lo poquillo sin rescatable que hay para mí, era por ejemplo Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, cuando yo vi la primera parte en su día, que creo que lo vi en el cine, o a lo mejor no me acuerdo. Bueno, y la primera parte me enamoró, ¿eh? Y para mí, es decir, si tuviera que quedarme con una película de superhéroes, es decir, aparte de la trilogía de Batman, de Christopher Nolan, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Y de la saga esa del año 2009 o por ahí que va, ¿sabes? El Caballero Oscuro y toda esa mierda. Después de eso, ¿vale? Es decir, me quedaba con la primera parte de Guardianes de la Galaxia, tío. Me pareció, tío, con la música ochentera, yo qué sé, el buen rollo, tío, es que transmitía un buen rollo. Está bien, vamos hasta los pelis de los 90 era buena. Bueno, sí, yo también he visto esas pelis y también está bastante bien, pero a mí sinceramente la trilogía es decir, por ejemplo con el Joker, que para mí es el mejor Joker que ha tenido Batman con diferencia, desgraciadamente el actor falleció. Para mí creo que de Batman creo que es la mejor trilogía. Para mí, ¿eh? Por ejemplo, el que han puesto este último, ni siquiera he visto la película última de Batman, tío, el tío este de Crepúsculo. Vi un short o algo así, creo que fue un vídeo corto y dije, vaya, digo, este tío no es Batman, tío. Ya me costó ver el de Ben Affleck, ya me costó verlo, pero es que el tío este que no sé cómo se llama, no caigo ahora cómo se llama, porque soy irregular para los nombres, como muchas veces digo. Em, es que ni me he dignado a verla, tú. Buah, yo soy aficionado al cine cutre. Vi una copia descarada china del Joker que solote. Te puedes reír, es ridícula la peli. Ah, pero en plan basado en comedia, ¿no? El Escuadrón Suicida. ¿Cómo que el Escuadrón Suicida? Me he perdido. A lo mejor me estás respondiendo algo que he dicho y ya he olvidado lo que yo he dicho. No, estoy diciendo el de Batman de Nicolas, digo de Ben Affleck.
Ese ya estaba aprobado. Pero el de vi un short del tío este último Batman, que es que ni siquiera me he dignado a verla, ni la voy a ver, vaya. Prefiero tener el buen recuerdo de Batman, que siempre tengo, en plan así como el de Christopher Nolan o incluso el de Ben Affleck, antes que destrozarlo y tal. Y luego, ¿qué más? ¿Y qué te estaba diciendo? Eso, lo de Guardianes de la Galaxia, tío, que me parece para mí mi preferida, tío. Porque es verdad que el superhéroe me transmite otro rollo, ¿sabes? De Batman como que es serio, ¿sabes? Pero de Guardianes de la Galaxia como que, aunque la segunda parte para mí es mala, bueno, mala en comparación sobre todo con la primera, pero pero para mí para mí, es decir, conjunto y todo lo que hace, para mí es lo mejor. Para mí, ¿eh? Y luego la de Deadpool también, tipo, la de Deadpool también, la verdad que el humor que tiene es bastante gracioso. Y luego, ¿qué pasó? Que en su día sacaron Daredevil, tío, y la cancelaron por la cara, tío. Me refiero al formato, por así decirlo, antiguo, ¿vale? Y en conjunto creo que con Punisher o no sé qué pasó. Y dije, me acuerdo yo que en su día me vi las dos primeras temporadas, es decir, yo iba al día, pero luego hubo una época que no sé, que no me puse al día y tal, y sacaron la tercera y no la vi. Pero es que luego me enteré que la cancelaron. Es decir, al tiempo la cancelaron. Y dije paso, ¿sabes? Y dije paso. Digo, si la han cancelado, ¿para qué coño voy a ver Daredevil y tal? Y luego yo sé que han sacado como una nueva de Daredevil, pero es que ya me da como pereza, tío, de verlo, ¿sabes? En plan de, no sé. Aunque yo sé que han respetado al menos los mismos actores, ¿no? Está por lo menos el elenco principal creo que está, pero yo qué sé, tío. Es como te digo, tío, que he cogido ya un punto de aborrecimiento como importante, ¿sabes? ¿Es esto lo de la misión? No, esto no es. Readers y Delivery. ¿Qué mierda es esto? Vale, por aquí se puede ir. Espérate, vamos a ver si por aquí se puede ir también. Pues que a lo mejor puede ser también por abajo, tío. Hostias, es verdad. Es que puede ser por muchos puntos. Buah. Pues ahora no voy a poder encontrar eso, ¿no? Eh... La Daredevil lo está lanzando ahora Disney más y sacó una tercera temporada. La tengo bajada entera, tengo discos duros para conservar cosas. Si necesitas algo, me avisa. Pero de qué. No, pero si yo lo veo todo por. Yo lo veo todo por pirata, tío. Sí, pirata en el sentido de vía online, tío. Las típicas páginas de Series Lee y esa mierda, tío. Bueno, me voy a meter por aquí, ¿no? Habrá que probar, digo yo. Que no sé exactamente, pero vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por aquí. Ah, mira, está aquí. Menos mal. Ah, no, va a ser una de estas, ¿no? Claro, y no he encontrado nada. Hostia, qué cabrón. A saber en cuál está. Vale. Va a estar en el más escondido y más al fondo del todo, ¿sabes? Pero bueno. Yo si quieres, Naco, te puedo decir páginas online, tío. Y, hombre, la calidad no es tan buena como Netflix y todas estas plataformas, pero que vaya, yo es que lo hago desde 2000, no sé, 6 o 8 o así, ¿sabes? Me veo todo así. Me veo todo en reproductores como Pop Video, Streamcloud, creo que se llama, no sé. Y está todo, tío. Y es que tengo lo de Amazon, lo de Netflix, series de los años 80, 90. Yo soy streameo y lo veo por torre y si me gusta tanto lo bajo. Yo también tengo streameo, me lo puse hace un añito por ahí y la verdad que bien. La verdad que bien, no me puedo quejar. Está bien.
Como cada vez hay más caza con las páginas que estoy comentando, ¿sabes? Siempre intento tener como un plan B. Aparte, como... Se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, eso, espérate. Uy, perdón, que se ve por otro lado o algo así, ¿sabes? Hostia, mira, estoy casi lagrimeando y todo. Me refiero a que como streameo es legal, sabe y todo. Y tengo la tranquilidad como que streameo no va a chapar, ¿sabes? Hostia, tío. Se me ha ido por el otro lado, qué angustia. Así que. Así que por eso. Vale, no sé yo. Uf. Hostia, no puedo ni hablar casi, ¿eh? Me voy por el otro lado y me da como picor, ¿sabes? Claro, sí. Yo y un amigo compramos disco duro para guardar cosas, entregamos y estamos por pillarnos una grabadora de Blu-ray para guardar con más capacidad, ¿sí o qué? Oye, pues eso mola, tío. Yo es que como al final cuando chapo una página, normalmente tengo dos o tres más y luego encima con lo de streameo, no sé, tengo como esa tranquilidad, ¿sabes? Sí, tranquilidad en el sentido de que digo, joder, se tiene que poner a cosas muy chunga, como en plan mucha caza y toda esa mierda, ¿sabes? Uf. Vale, a lo mejor me falta por aquí encontrar un cacho que no le he dado y porque tiene que estar aquí, ¿no, tío? Que si no está aquí ya me contarás. Vamos a darle otra vuelta. No sé si he sido tan cafre de saltármelo, pero le he dado a todo, tío. Vamos por aquí arriba. Hostia, pila pesada. Vamos a pillarlo. Ya, macho, el lagrimeado y todo, ¿eh? Lo que me ha dado tú. Vale, tiene que estar. Vamos a mirar a ver si está por aquí arriba. Lo que pasa es que aquí hay escaleras, tío. Ah, mira, hay más. Vale, vale, aquí hay más. Vamos a ver si aquí. Dale rápido. ¡Oh! Lo he encontrado. Vale, pues salgo de aquí y tiro para el norte, ¿no? Pues sí, tío, yo que veo eso desde páginas, tío, yo soy un tío siempre de que tengo la rutina, sobre todo desde que me fui, desde cuando estudié en la universidad y me fui, sobre todo ya fuera, que estuve 3 años estudiando fuera, ya entonces ya desde ahí ya sí que el hábito se hizo ya hábito ya sí o sí, ¿sabes? Porque me ponía un capitulito o dos incluso de alguna serie y tal, ¿sabes? Y me dormía con eso. Entonces ya de ahí, pues yo qué sé. Es la que recientemente han chapado la página raíz, ¿sabes? Del tipo de páginas que te digo, como Playdead y eso, ¿sabes? Pues ya está, ya estoy con otras tantas, ¿sabes? Que cuando me falla una y veo que no está la serie, me voy a otra, y si no la otra, y si no, pues lo miro en streameo. Y si no, pues me jodo, ¿sabes? O lo veo en Toki Video, incluso, ¿sabes? Que a veces en Toki Video también suben cosas, ¿sabes? Uf, qué angustia he tenido, ¿eh? Ya por lo menos he recuperado un poco la voz, ¿eh? Porque era emitir un poquillo de fuerza a la voz y me daba como picor y me entraban ganas de toser. Vale, tengo que ir a Bori otra vez, ¿no?
Tengo que ir a Bori. Espérate, Bori está aquí. Sí, y hasta el tío de Filmoteca Maldita que subía pelis perdidas de antiguas se lo denunciaron y le piden cárcel y 800.000 euros por compartir cosas las pelis viejas perdidas. Eso en verdad se puede hacer legal si no estoy mal informado o algo así parecido a lo mejor lo que te voy a decir. Si, si como la compañía o algo así como que ha chapado, se ha ido bancarrota, no sé cómo tal, sí que puedes. Porque en YouTube hay muchas pelis de esas, ¿sabes? Que han perdido como el. No sé cómo decirte, el contrato exactamente no, pero. eh, Oye, como que ya no tiene, ¿sabes? Es decir, los derechos. Creo que esa más o menos sería la palabra más cercana, o la que es. Como que ya ha perdido los derechos porque a lo mejor ya la de esta que lo llevaba ya no está, ¿sabes? Entonces como que ya puedes hacer con la peli lo que quieras, ¿sabes? Y colgar en YouTube y eso. El problema que pasó es que Enrique Cerezo se compró los derechos de las pelis y le denunció. ¿Enrique Cerezo? ¿Enrique Cerezo? Es decir, Enrique Cerezo del Atlético de Madrid, dices. No, porque ese es Enrique. Es decir, me suena, ¿no? Sí, no, el Atlético de Madrid, no, digo, a ver si estoy. Vale, vale, vale. Digo, a ver si estoy yo en otra, ¿sabes? Y me estoy aquí sacando una cosa de la manga por la cara. Mm. Enrique Cerezo compró los derechos de esas pelis, tío. ¿Sí o qué? Oye, hay que estar aburrido, tú. Vale. Vence a Goblins. Vale, ¿y esto dónde es, tío? No. Y me manda aquí, tío. Hay que ser muy malos, tío. Son muy malos, tío. Eso de ser mala persona, macho. Joder. Vale, entonces, para ir aquí abajo, este sitio de los raíles, tío, me da un chup. Uf, me da una pereza. Vale, Deep, ¿cómo se llama? Deep Descent. ¿Puedo ir a Deep Descent? No, no puedo ir a Deep Descent. Vale, pues entonces vamos a ir al sitio más cercano. El sitio más cercano es, espérate, perdón. El sitio más cercano puede ser Dolben View. Sí, vamos a ir aquí, Dolben View. Ahora, si te interesa, busca en YouTube Filmoteca Maldita, así tal cual, Filmoteca Maldita. ¿Os explico mi detención? ¿Así se llama o qué? Filmoteca Maldita. Hostia, tío. Pues en YouTube hay fecha de películas rusas enteras, ¿eh? Yo qué sé, de estas típicas pelis que ponen los sábados en Antena 3, que son malas como el comer, pues ese estilo, ¿sabes? Que no lo conoce ni en el portal de su casa. Aunque bueno, supongo que el chaval este que tiene el problema, seguramente las películas que colgaba eran estadounidenses y eso, americanas y eso. Me vi una de guerra rusa y los que la hicieron agradecieron al que subió por compartirla. Un día de esto me voy a poner aquí yo ver películas en YouTube, ¿sabes? Que no sé si será legal. Me pongo aquí a ver películas en YouTube y reaccionando a ellas, ¿sabes? Que sea una te imaginas, una basura. Y pongo vídeo reacción a esto, ¿sabes? A tal película. Vale, maestro de establos. Vale, y de aquí quiero ir, hemos dicho, a no sé qué Descent. Deep Descent. Vale, estás aquí. Mírate la película china, esta que me vi yo. Este fue mi mensaje tras verla.
Atrezo de cartón piedra, personajes que parece que usan cosplay, la PSP en 2077 y un guión que parece creado por un adolescente fan del shonen. La podéis ver gratis en YouTube, no la recomiendo personalmente, me la vi mientras cocinaba. ¿Ese fue tu comentario en YouTube? Eh, Bueno, si al final lo que cuenta no es que sea un mensaje negativo, ¿no? Así que por lo menos vean la película, que es lo que les interesa a ellos, ¿sabes? Y ya está. Vale, vamos a salir de aquí. Fue un comentario en mi grupo de amigos que recomendamos pelis para no ver. También me vi el ataque de los tomates asesinos, pero ¿qué coño es eso, tío? ¿Pero qué coño de peli es esa, tío? También me vi el ataque de tomates asesinos. ¿Pero qué cojones, tío? Hostia, tío, pero joder, es que solamente lee uno el título y causa dolor, ¿eh? Hostia, que la estoy teniendo ahora. De que ya solamente el título, tío, presagia cosas chungas, ¿eh? En el sentido de, hostia, esto va a ser doloroso verlo, ¿eh? En plan de, wow. Digo de novela, pero es una ficción verme peli de estas malas a veces, ¿sí o qué, tío? Sí, es como las pelis estas de los sábados, ¿no? Que lo ven muchas las madres y eso, ¿no? La esta de Antena 3, ¿no? De la niñera loca o la de una romántica súper mala, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero esta, es decir, las que ves tú incluso peor, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. Vale, vamos a matar a los cabroncetes estos. Hombre, no, pero cabrón, Naco, pero no te hagas el sorprendido, ¿eh? Pues malísimo, no, claro, no va a ser eso de Oscar, ¿no? No va a ser de Oscar. Es decir, esas pelis son para. Pues yo qué sé, te iba a decir para cuando, no sé, el típico grupo de colegas si le dan los porros y tal, ¿sabes? Yo es que nunca le he dado. Pero que le da al de este de los porros y yo qué sé, y se echa una risa, ¿sabes? Porque si no. Vale, vamos a ir. Espérate. Este no. Sí, golis a punta pala, ¿no? Y vamos a. Qué risa, tío. Me vi con subtítulos a la versión moderna de los pájaros y el que hizo los efectos especiales podía hacerlo usando punto PNG editando el vídeo para poner el pájaro. Ahora se va a venir una ola de. Cuando la IA avance. Pero bien de verdad y que parezca con el cambio de tomas, de cámara, de todo y tal. Que cada vez lo están profesionalizando más. Y lo ponga un poquito así más apto. eh, en plan de facilidad para una persona que no tenga ni puta idea, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, de la IA y tal. Que cada uno se pueda crear su propia peli, ¿eh? Medio decente hecha. No, la cosa es que la IA le va a quitar encanto a todo, porque la cosa es que esto va a progresar de una manera que la IA lo va a hacer todo por ti. Pero absolutamente todo, ¿eh? Es decir, yo el otro día tuve un debate con un colega porque dice que no. Porque yo dije que hay un estudio que dicen que por primera vez el ser humano no va como a involucionar, ¿sabes? Siempre nosotros como que evolucionamos en el sentido de la inteligencia, ¿sabes? Y siempre como que, por así decirlo, como que nos superamos, ¿vale? Y que esta generación que va a venir ahora y tal, va a ser la primera que no va a pasar. Y eso va a ser evidentemente por el tema de la IA. Porque es que la IA te lo va a hacer todo. Tú imagínate, yo qué sé, que te manden en un colegio a hacer una redacción, haces así la IA, hazme una redacción que trate de esto, de esto, de esto, le cambia tres cosas y punto.
El tema que dicen que hay detectores de IA y todo rollo y tal, eso en verdad, ya te digo yo que no es fiable, o por lo menos lo tienen que trabajar más, porque metí yo un trabajo para probarlo de universidad, que tenía 15 años de antigüedad el trabajo, 15 16 años por ahí, y me ponía que estaba hecho de IA 85%, y eso es imposible, porque lo hice yo, ¿sabes? Mira los videojuegos, miras un juego de los 2000 y eran súper nítidos. Y ahora la IA se inventa píxeles y la nitidez es inferior a los juegos de antes. Y la alternativa es usar TAA, que es peor. Ya no sé qué es eso, ¿eh? Que es, ya sabes que yo de ordenadores entre justo y nada. TEA que es peor que por usar imágenes temporales. Aunque la IA no deja de ser una interacción temporal también. ¿Qué estudiaste? Estudié magisterio. La diplomatura de magisterio de educación musical. Vale, vamos a ir por aquí. Uy. ¿Por eso te hiciste bardo? Pues sí, en verdad un poquito sí, ¿sabes? No es que sea músico ni nada, Ni mucho menos, pero sí. Mi primer personaje fue al final bardo por eso. Porque como estaba el River Hobbit, que esto lo comenta varias veces, el River Hobbit lo tenía bloqueado, porque cuando tú empiezas en el juego lo tienes bloqueado. Eh, y mi primer personaje hubiera sido un rogue, porque fue la primera clase que me hice, lo MMO y tal, y el rogue como que siempre normalmente es mi debilidad. Como vi que no, porque el River Hobbit por raciales y tal me molaba, y como no tenía prisa, pues dije, venga, va, pues, ¿sabes qué? Que me hago un bardo. Y de ahí fue, ¿sabes? Que al final mi primer personaje fue un bardo. Pero la cosa que estaba hablando antes de la IA, que tuvimos mi colega y un debate, y es que eso, que al final yo se lo dije, digo, mira, tu hijo, por ejemplo, ¿a qué coño va a ir a la escuela? ¿Qué coño va a aprender? Si al final todo te lo hace la IA. ¿De tú para qué quieres, por ejemplo, aprender matemáticas? Es decir, aparte a lo mejor de suma, resta, dividir y multiplicar, que es lo básico de lo básico de lo básico, ¿para qué coño vas a querer aprender matemáticas? ¿Para qué coño vas a querer aprender ingeniería si ¿sabes lo que quiero decir o no? Si al final tú le metes a la IA tal, ¿sabes? ¿Para qué? Suena mejor, es decir, es que luego ya en China, porque en China va mucho más avanzado, en plan como creando robots y toda esa mierda. Entonces te planteas, ¿para qué? Por ejemplo, escribir un libro. ¿Para qué vas a escribir un libro? Aprender a escribir un libro si ya la IA lo hace por ti. Sí, llega un momento que, claro, tú sí te preguntas, porque tú vas de una generación posterior. En plan, tú te dices, sí, hombre, no se nota, pero las generaciones que vienen ahora, que le van a poner de primera hora a mano utilizar la IA, pues entonces ya molestarse en aprender a escribir bien, molestarse en aprender idiomas, molestarse en saber ciertos conocimientos de, yo qué sé, de matemáticas, de historia, etc, 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 tú dices, ¿para qué? Claro, yo tengo experiencia en carpintería y minería y sí tengo que dejar los ordenadores. Pero ¿sabes lo que te quiero decir o no? Es que es en plan, ¿para qué? Es decir, que va a llegar un momento de que un robot se pueda plantar, vas a un supermercado y un robot con la IA instalada y tal, y hace así y te pasa el carro es decir, te pasa la de este y te dice la factura lo que tengas que pagar y ya está. Pero es que parece que no llega, pero es que va a llegar. La cosa es cuándo, pero llegar va a llegar. Entonces, claro, el debate que tuve con mi colega es en plan, no, pero tú sí que mejoras porque estás coño, tú haces un libro y tú le metes instrucciones. Claro, digo, vale, sí, sí, has mejorado en meterle instrucciones a la IA para que la IA, es decir, para que el libro a lo mejor tenga más personalidad, no sé qué tal, pero tú todavía sigues sin saber escribir un libro, ¿sabes? Cómo expresarte, cómo no sé qué, ¿sabes? Es decir, el toque que le da un escritor, ¿sabes lo que decía, no? Entonces, yo qué sé, ¿sabes?
hoy un debate, ¿sabes? Porque él está muy metido en la IA y le mola mucho y tal, ¿sabes? Y ese plan cabezón, y dice, coño, pero si es que hay estudio, no sé cuándo tal, ¿sabes? Que bueno, que yo respeto su opinión, ¿sabes? Y a lo mejor llegar, sí, que las cosas hechas por IA va a hacer que todo sea más genérico. A lo mejor luego llegará un momento que a lo mejor dejará de ser tan genérico y que mejore, si, no si puede incluso darse la posibilidad esa, pero la cosa es que nosotros vamos a ser menos hábiles. Y un día, y el día de mañana a lo mejor pasa algo, yo qué sé, un hecatombe así mundial, por algo de lo que sea, y el ser humano se va a volver prácticamente retrasado. Porque esto es como ahora nosotros, que el móvil no lleva tanto tiempo, ni el WhatsApp lleva tanto tiempo, y una persona ahora, a mí por desgracia, pues digo por desgracia no, gracias a Dios no, porque yo no estoy muy pegado al móvil y no tengo ni redes sociales ni nada, no tengo ni Instagram ni nada de eso. Pero hay personas que ahora sin móvil no pueden vivir, tío. ¿Y el móvil que lleva? Y en verdad el móvil lleva 3 telediarios, ¿sabes? No lleva más. Y mira cómo está la gente, que parece que el móvil no hemos criado con él. Yo no me he criado con él. Así que no puede superar al menos por ahora nada creado por el ser humano. Otra cosa es que el humano por delegar su pensamiento en la IA pierda mucho. Mm, Yo es que lo de la IA ya llega un momento que yo te digo que las nuevas generaciones van a decir, oye, ¿y para qué quiero aprender esto? Si hago así, pregunto a la IA y me lo hace. ¿Para qué quiero aprender? Yo qué sé. Es decir, es en plan, yo qué sé. Y que es para todo, ¿sabes? ¿Para qué quiere ser uno, por ejemplo, periodista? ¿Sabes? ¿Para qué quiere ser uno periodista? Si ahora sí quiero meter una crónica de no sé cuándo tal. De lo que ha pasado hoy en el partido del Madrid contra el Barça, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Para qué? Así quiero que me describas cómo ha sido el partido de hoy. Plom, ya está. Intro. Ya está, no hay más. Yo, móvil, yo me quité la tarifa de datos para no usarlo fuera. Yo es que soy muy despegado, tío. Yo no soy del tío que esté continuamente mirando. Yo para eso siempre soy muy despegado. La gente sabe que cuando yo hablo conmigo, sabe que si me escribe, es decir, puede que sea que le conteste, evidentemente, pues a los 5 minutos, pero que a lo mejor le contesto a las 3 horas porque me tiro sin mirar el móvil a lo mejor 6 o 7 horas, ¿sabes? Perfectamente. Y luego es que no tengo, por ejemplo, Instagram ni esas mierdas, ¿sabes? Yo es que no tengo ni cuenta de Instagram. Así que imagínate. Espérate, esto me lo voy a quitar de en medio. Ya lo hace. Conozco Peña que pregunta qué hacer a la IA, pregunta qué abrigo comprarse, etc. Y es que, tío, es todo, yo qué sé. También dijeron también que está avanzando la tecnología más rápido de lo que el ser humano puede uno acostumbrarse, ¿sabes? O aprender o no sé qué mierda. Algo de eso. Mapa tosco. Ah, mira, aquí está lo de los mapas toscos. Así que bueno, a ver, al final, si al final la sociedad y todo en general se está yendo un poco al garete, ¿sabes? Suena catastrofista, pero es así, ¿sabes? Vale, aquí otro mapa tosco. No lo había visto antes. Vale, tengo aquí dos. Y supongo, no sé por qué tiene esto aquí. Hago esto y salgo ya, ¿sabes? Que ya es tarde, está un buen rato y estoy un poco cansado también. ¡No, no, no! Uy, 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 que le iba a liar parda.
No sé cómo ir para allá. Espérate. Bueno, espérate, pues mato a estos goblins de aquí y ya está. Vale, ya mataron al bicho. Ay, Dios mío. Casillero del sabio. ¿Dónde era, tío? Para irme yo para abajo, tío. Yo es que la verdad, tío. Moria, guau, ¿eh? Es decir, es que si no es por aquí, no era. No había un caminito. A lo mejor es ahí arriba, ¿no? Puede ser, sí, va a ser ahí arriba. Sí, va a ser a lo mejor ahí arriba. Ah, mira, aquí otro mapa tosco. Vale, 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 vale. Aquí hay otro mapa tosco. Vale, me queda uno. ¿Por qué me indica esa marca ahí, tío? Esa cosa me raya. Sí, que a lo mejor por aquí. Claro, yo esperaba. No, no creía que. Pero bueno, vamos, espérate. Piedra de madera. Es decir, vamos por aquí. Y a lo mejor tengo que ir por aquí. No, tengo que ir por aquí. Ahí un mapa tosco. Vale, ¿y cómo llego allí? Ese, ¿cómo se llega allí? Por aquí. Me subo por aquí. Dime que sí, por Dios. Dime que sí. No, no es por aquí, tío. No es por aquí. Hostia, qué cabrón. Voy ahí arriba, tío. Quiero ir ahí arriba. Vamos a ver, tiro por aquí. Yo tiene que haber algún sitio donde yo pueda ir, ¿no? ¿Estoy subiendo por ahí? ¿Ese es un repecho o no es un repecho? No, tío, no es un repecho. Tío, me cago en la hostia. Ah, ¿cómo se llega ahí, tío? Tengo que volver a lo mejor al campamento. Encima con la rapidez de la montura que va a 3 por hora. Vale, yo hago así. Y por aquí no es. Claro, si no es por aquí, ¿por dónde coño subo, tío? Pues no lo sé, tío. Estoy muy perdido. Ah, mira, aquí hay otro. Oh, que hay más de uno. Menos mal. Hostia, me has hecho un rey.
Hostia, te quiero mucho. Hostia, me has hecho un rey. Vale. ¿Y dónde se entrega? Se entrega aquí. Y yo pillo piedra ahí, ¿no? Dime que sí, tío. Por Dios. Ah, no, no lo he pillado ahí. No. Lo he pillado. Bueno, da igual. Vamos a pillar establo y vamos a ir a Chamber. Vale, ¿dónde está el establo? Establo, establo, establo. Pero tú no vas a ser, ¿no? No, es el otro. Es el otro que está aquí. Vamos a ir a Chamber. Uf. Que al 68% así que corro se nota, ¿sabes? Hostia, pues yo cojo otro camino, creo, ¿eh? ¿No? Sí, yo voy por aquí, tío. Mira, este va por otro sitio. Yo voy por aquí, hago todo este rodeo. Para ir por acá. Oh, pieles. Espérate, pieles es importante. Vamos a tirar. Uf, esto no. Vamos a tirar estas potis, ¿no? No, espérate, porque ahora voy a vender en el vendor. Ahora voy a vender en el vendor. Y voy a vender. Voy a vender. El de este el bolsillo. El bolsillo este no me hace falta. Vale. Voy a coger esto que es súper importante, que tengo súper pocas pieles, tío. Pues espérate, vamos a entregar, creo que es a quién, a Bori otra vez. Vamos a entregar a Bori. Ah, pues no, no era Bori. Ah, no, esa es. A Brogo. Continuar. Bossi. Bossi creo que está afuera, ¿no? Me suena, vaya. Bossi está aquí. Y terminar. Vale, ya no puedo. Esto es de ser un cabrón. Eh... Fortaleza no quiero. ¡Oh! No está mal, pero... ¿Eh? Creo que incluso es mejor este, ¿no? Pero es que yo qué sé, no me convence porque pierdo. Yo qué sé. Pero bueno, ya el próximo día.
El próximo día ya lo pensamos. Tío, tengo aquí de mierda, tío, y es impresionante. Gracias. ¿Y por qué me pone? Ah, este viajar ahora. Pues mira, eso va el próximo día. Mira, es un buen momento. Pues bueno, yo chaco ya por hoy. Que al final, pues mira, esto más de 4 horitas. Yo creí que va a durar poco más de 3. Pero mira, al final he estado más de 4 horitas. Así que nada, mañana a ver si conecto, ¿sabes? Si no conecto mañana, conectaré pasado, como siempre digo. Más o menos a partir de las 8, 7:30, pero más bien seguramente será a partir de las 8 o incluso un poquito más. Así que nada, muy buenas noches, Naco, que descanse, ¿vale? Muy buenas noches a todos y nada, el próximo día más y mejor, ¿vale? Así que, así que nada, que descanséis, gente. Un abrazo. Muchas gracias a los que me han hecho compañía, me han seguido y todo eso. Adiós.